La carretera estaba completamente vacía. Ni un solo auto. Ni una señal. Solo el asfalto serpenteando en la oscuridad como una cicatriz sin fin, rodeado de árboles inmóviles que parecían observar sin mirar. La mujer al volante llevaba más de 2 horas manejando sin detenerse. Era tarde. Muy tarde. El tipo de noche en que la realidad se distorsiona y los pensamientos empiezan a volverse más ruidosos que el motor. La radio estaba apagada. El silencio en el interior del auto era absoluto, salvo por el leve zumbido de los neumáticos sobre el pavimento. Afuera, la luna apenas se asomaba entre las nubes bajas, y la niebla comenzaba a caer como un telón pesado sobre el camino. Ella no estaba huyendo. O al menos, eso se repetía a sí misma. Solo necesitaba volver a casa. Necesitaba estar sola. Pensar. Respirar. Había algo que evitaba enfrentar desde hacía mucho tiempo, algo que prefería mantener enterrado. El celular vibró en el asiento del acompañante. Lo miró de reojo. Un mensaje de voz. De su madre. No lo escuchó. Sabía lo que diría. Que se preocupara por ella, que no podía seguir ignorando lo que pasó, que tenía que hablar con alguien. Apretó los labios, apagó la pantalla y mantuvo la vista fija en la ruta. La curva que venía no estaba en su memoria. Tampoco recordaba haber pasado ese cartel oxidado con letras borradas. Tal vez estaba más lejos de lo que pensaba. Tal vez la noche simplemente distorsionaba todo. El reloj del tablero marcaba las 3:15. Le dolía la cabeza. La tensión se acumulaba en la nuca y en los hombros. Parpadeó varias veces para sacudirse el cansancio, pero al volver a enfocar la vista, lo vio. Algo sobre el asfalto, a lo lejos. Un bulto. Pequeño. Inmóvil. Al principio pensó que era una bolsa o algún animal atropellado. Pero cuando encendió las luces altas, el bulto se estremeció. Y entonces lo oyó. Un llanto. Débil. Intermitente. El sonido tembloroso de un bebé llorando. Frenó de golpe, con el corazón latiéndole en las sienes. El auto quedó detenido en medio de la carretera. El llanto seguía. Salía de ese bulto. Un llanto frágil, pero constante, como si apenas tuviera fuerzas para seguir. La mujer dudó. Miró hacia adelante. Luego hacia atrás. No había nadie. Solo el llanto y el frío pegándose a los vidrios. Puso las balizas. Respiró hondo. Abrió la puerta. El viento nocturno le heló la cara apenas bajó. Caminó despacio, con pasos cortos, como si temiera que cualquier movimiento brusco rompiera el silencio espeso que la envolvía. A medida que se acercaba, el llanto se hacía más claro, más humano, más urgente, y el bulto comenzó a tomar forma. Era una manta, envuelta en sí misma, sucia y húmeda, temblando ligeramente sobre el asfalto agrietado. Se agachó lentamente, sin dejar de mirar alrededor. Ninguna señal de otro vehículo. Ninguna linterna. Ninguna persona. Solo ese pequeño cuerpo cubierto por la manta. Alzó una esquina del tejido. Lo que vio la dejó paralizada. Era un bebé. Pequeño. De rostro pálido. Ojos cerrados. Pies descalzos. Estaba quieto, pero su pecho subía y bajaba. Seguía llorando. O eso creyó hasta que lo tocó. El momento en que lo tomó en brazos, el llanto se detuvo. De golpe. Como si nunca hubiera existido. No hubo gemido, ni jadeo, ni el sonido del llanto menguando. Solo silencio. Un silencio tan profundo que el viento pareció esfumarse. La mujer se quedó congelada, con el bebé en brazos. Su piel estaba fría. Su peso era real. Pero algo en ese silencio la hizo mirar hacia el bosque. Algo no estaba bien. Y aunque no había nadie, sintió que la estaban mirando. Desde algún lugar más allá de los árboles. Desde una distancia que no podía ver, pero que podía sentir. Como si haber recogido ese bebé hubiera activado algo. Como si la carretera ya no la estuviera llevando a casa. Sino hacia algo que había querido olvidar. Algo que, por fin, la había encontrado. La mujer permaneció de pie durante varios segundos, inmóvil, con el bebé en brazos. Su respiración era agitada, pero no por el esfuerzo, sino por una sensación extraña que crecía dentro de ella. El llanto había cesado completamente, como si se lo hubieran arrancado del cuerpo. El pequeño no se movía, no emitía ningún
ningún sonido, pero su pecho subía y bajaba con lentitud. Estaba vivo. Eso era lo único que tenía claro. Vivo, pero ajeno. Como si no perteneciera a este mundo, o como si no quisiera estar en él. Volvió al auto sin saber muy bien qué estaba haciendo. Sus pasos eran torpes, como los de alguien que actúa por reflejo, sin pensar. Abrió la puerta del acompañante y colocó al bebé sobre el asiento, con extremo cuidado. El niño no reaccionó. No abrió los ojos. No lloró. Nada. Era como una figura vacía que respiraba solo por inercia. Cerró la puerta, entró por el lado del conductor y se quedó sentada con las manos en el volante, mirando hacia adelante, sin arrancar. Solo el parpadeo intermitente de las balizas iluminaba su rostro cada 2 segundos. Al fin giró la llave y el motor rugió suavemente. Empezó a avanzar por la ruta con lentitud. Su mirada se desviaba constantemente hacia el asiento del costado. Seguía sin emitir ni un solo sonido. Revisó su celular. Sin señal. Lo levantó, intentó buscar GPS. Nada. Solo una línea vacía y un mensaje que decía recalculando. Se mordió el labio inferior, indecisa, insegura. ¿Qué debía hacer? ¿Ir al hospital más cercano? ¿Llamar a la policía? ¿Volver atrás? Pero, ¿volver a dónde? No sabía con certeza en qué punto de la carretera estaba. Sentía que algo había cambiado desde el momento en que levantó a ese bebé del suelo. El camino parecía no terminar. Las curvas se repetían como si estuviera girando en círculo. El paisaje a los lados de la ruta era siempre el mismo. Árboles sin forma, sin fin. Miró nuevamente al bebé. Seguía dormido, o al menos con los ojos cerrados. Le acomodó la manta y entonces notó algo. No respiraba. Se inclinó con rapidez, lo tocó, buscó su pecho. Estaba frío, inmóvil. El pánico le subió por el cuello como un nudo. Lo tomó en brazos, lo sacudió levemente, sin lastimarlo. No reaccionaba. Y justo cuando iba a gritar, el bebé se movió. No lloró. No abrió los ojos. Solo se movió como si acabara de despertar de un sueño profundo. Volvió a colocarlo en el asiento, temblando. Su corazón latía a toda velocidad. Era como si por un momento él hubiera dejado de existir. Y luego, simplemente volvió. Decidió apretar el acelerador. Quería salir de esa carretera cuanto antes. Tenía que encontrar una estación, una casa, un cartel, algo. Cualquier cosa que la devolviera a la normalidad. Pero la normalidad parecía haberse evaporado con el primer llanto de ese bebé. Condujo durante lo que sintió como media hora. No pasó ningún auto. No vio ninguna entrada, ninguna bifurcación. Solo recta tras recta. Revisó su celular otra vez. Ahora estaba completamente apagado. Intentó encenderlo. Nada. Sacó el cargador. No respondía. Golpeó el volante con frustración. El aire dentro del auto se volvió más denso. Era como si todo se estuviera cerrando. Como si el mundo se redujera solo a ella, el auto y ese niño que seguía mudo. Entonces escuchó el llanto. Pero no venía del asiento del acompañante. Venía de afuera. Redujo la velocidad. Bajó el volumen de su respiración. Prestó atención. Sí, el llanto venía del lado de la ruta. Del bosque. Paró el auto y giró bruscamente. El bebé seguía en el asiento, en silencio, sin moverse. Pero el llanto seguía, claramente, desde el exterior. Abrió la ventana. Nada. Solo la oscuridad y los árboles. Se asomó un poco más. El sonido era idéntico al de antes. El mismo ritmo. La misma fragilidad. Exactamente el mismo llanto. Pero no podía ser. El bebé estaba con ella. ¿Quién lloraba entonces? Cerró la ventana con rapidez. Volvió a mirar al bebé. Seguía en la misma posición. Con los ojos cerrados. Como dormido. Entonces pensó que estaba perdiendo la cabeza. Que todo esto era una alucinación. Tal vez no había ningún bebé. Tal vez seguía manejando y había soñado todo mientras dormitaba. Tal vez estaba dormida ahora. Golpeó su cara, una vez, luego otra. Se dolía. Estaba despierta. Todo era real. O al menos tenía que actuar como si lo fuera. Siguió conduciendo. Esta vez más rápido. El camino seguía sin cambiar. Más niebla. Más oscuridad. Entonces la radio se encendió sola.
No estaba sintonizada en ninguna estación. Solo ruido blanco. Trató de apagarla. No respondía. Golpeó el tablero. El volumen subió solo. Entre la estática, empezó a distinguir una voz. Era una voz familiar. Muy familiar. Era la suya. La radio reproducía su voz, grabada, diciendo cosas que no recordaba haber dicho. Palabras sueltas. Frases como no era mi culpa, yo solo me distraje un segundo, no pensé que fuera a pasar tan rápido. Sentencias entrecortadas. La voz sonaba angustiada, como si estuviera confesando algo. Bajó el volumen completamente, o eso creyó. Pero la voz seguía, aunque más baja, más susurrante. Le habló directamente al oído. Era su propia conciencia, o algo más profundo. El bebé seguía inmóvil. Paró el auto de golpe al ver una luz a lo lejos. Una estación de servicio. Cerrada. Todo apagado. Pero al menos era algo. Bajó. Cargó al bebé de nuevo. Caminó hacia la puerta. Golpeó el vidrio. Nadie. Miró hacia adentro. Oscuridad total. Intentó rodear el edificio. No había nadie. Pero al regresar al auto, el bebé ya no estaba en sus brazos. Miró hacia el asiento del auto. Vacío. La manta seguía ahí, pero estaba vacía. Corrió. Abrió la puerta. Nada. Revisó el asiento trasero. El piso. Todo. No había rastros. Ni un sonido. El llanto no volvía. Solo el silencio. Entonces, sobre el parabrisas empañado, apareció una marca. Como una mano pequeña dibujada en el vidrio desde adentro. Ella no la había hecho. El bebé tampoco. O quizás sí. Pero ya no importaba. Se quedó en la carretera, de pie, sin entender. El aire era más espeso. La noche más cerrada. Sentía que no estaba sola, pero no podía ver a nadie. Y por primera vez en toda la noche, supo que no se trataba solo de un niño abandonado. Había algo más profundo. Algo que pedía ser recordado. Algo que estaba regresando desde muy lejos, no en el espacio, sino en el tiempo. Y no lo iba a soltar fácilmente. Subió al auto de nuevo, aunque cada parte de su cuerpo le pedía que corriera en dirección contraria. El asiento del acompañante seguía vacío. La manta seguía ahí, arrugada, con una leve marca en el centro, como si el bebé hubiera estado allí solo unos segundos atrás. Cerró la puerta con fuerza. El eco del golpe se extendió en la noche como un disparo lejano. Encendió el motor y pisó el acelerador. Tenía que seguir adelante, aunque no supiera hacia dónde. Sentía que si se detenía otra vez, algo la alcanzaría. La carretera parecía aún más estrecha que antes, como si los árboles se hubieran cerrado un poco más sobre el asfalto. Los faros iluminaban apenas unos metros por delante. El resto era niebla. La radio seguía encendida, pero ya no sonaba su voz. Solo estática. Apagó todo. Se obligó a respirar con calma. Trató de convencerse de que lo que había vivido era una combinación de estrés, cansancio y miedo. Nada más. Pero sabía que se estaba mintiendo. Porque lo que sentía no era confusión. Era certeza. La sensación punzante de que algo estaba profundamente mal. Miró por el retrovisor. Nada. Ni autos, ni luces. Solo oscuridad. Y entonces, sin saber cómo, sin haber frenado, sin haber girado, se encontró otra vez en el mismo tramo de la carretera donde había encontrado al bebé. El mismo cartel oxidado. La misma curva. El mismo punto exacto. Frenó en seco. Salió del auto. Caminó unos metros hacia adelante. Lo reconoció todo. Las grietas del asfalto. La rama caída al costado. El sonido del viento. Era el mismo lugar. El mismo exacto lugar. Volvió la vista hacia atrás. El auto seguía encendido, las luces iluminaban la carretera vacía. Dio un paso más. Y entonces escuchó el llanto. Esta vez no a lo lejos. Esta vez justo frente a ella. El sonido salió del mismo punto donde lo había encontrado la primera vez. Corrió hacia allí. Y otra vez, el bulto. La manta. El bebé. Exactamente igual. Como si la noche estuviera reiniciando una y otra vez. Se quedó inmóvil. No se atrevió a tocarlo. El bebé lloraba, sí,
pero ahora el llanto no le parecía humano. Era más agudo, más repentino, como una grabación antigua, gastada por el uso. Dio un paso atrás. El bebé seguía llorando, sin moverse, como si el sonido viniera de dentro de la manta, pero no de una garganta viva. Sintió el impulso de correr, de dejarlo ahí, pero algo en su interior no se lo permitía. No era compasión, era culpa. Una culpa profunda, antigua. Como si ya lo hubiera hecho antes. Como si ya hubiera dejado algo atrás en esa misma carretera, años atrás, una noche como esta. Se arrodilló lentamente, temblando. Estaba a punto de tocar la manta cuando algo cambió. Una figura cruzó la carretera por detrás del auto. Lo vio de reojo. Una sombra alta, delgada, de movimientos lentos. No podía distinguir rasgos. Solo una silueta que desapareció entre los árboles. Se levantó de golpe. El bebé seguía llorando. Miró al auto. Estaba apagado. Las luces ya no funcionaban. La niebla se hizo más espesa. Todo parecía detenido. Como si el tiempo se hubiera roto. Gritó, pero su voz sonó ahogada, como si no pudiera salir del todo. No tuvo más opción que volver al auto. Al llegar, las puertas estaban trabadas. Tuvo que forzar la del conductor. Entró, respirando con dificultad. En el asiento trasero, el bebé estaba sentado. No lloraba. No dormía. La miraba. Por primera vez en toda la noche, tenía los ojos abiertos. Eran ojos enormes, sin expresión. Ojos que no deberían mirar con tanta profundidad. Ojos que parecían saber demasiado. Tragó saliva. El niño no se movía. Solo la miraba. Como si esperara que ella dijera algo. Sacó el celular. Sorprendentemente, se encendió. Pero no mostraba señal. Solo un icono nuevo, que no reconocía. Una especie de símbolo circular que giraba lentamente. Sin pensarlo demasiado, abrió la cámara. Apuntó al bebé. Pero en la pantalla no se veía lo mismo. El niño estaba ahí, sí, pero su rostro era otro. No era el mismo que tenía delante. En la pantalla aparecía un rostro adulto. Desfigurado. Lleno de tristeza. Y estaba llorando. Soltó el celular. Cayó al suelo del auto. Cerró los ojos. Respiró profundo. El bebé seguía mirándola. Entonces lo entendió. Todo esto no era una casualidad. No era una historia de horror cualquiera. Había algo que tenía que recordar. Algo que su mente había bloqueado. Algo que no quería enfrentar. Cerró los ojos con fuerza. Trató de cavar dentro de su memoria. Vio flashes. Un asiento trasero. Un auto detenido. Una discusión. Un grito. Una puerta que se abre. Un pequeño cuerpo que se aleja caminando. Luego, un golpe. Vidrios rotos. Luz roja. Silencio. Volvió a abrir los ojos. El bebé ya no estaba. Miró a su alrededor, desesperada. Bajó del auto. Nada. Niebla. Oscuridad. Llamó. Gritó. Corrió. Pero no había nadie. La carretera volvía a estirarse como una herida sin fin. Se dejó caer de rodillas. El silencio era absoluto. Esta vez no había llanto. Solo vacío. Y entonces lo escuchó. No un sonido exterior, sino una voz dentro de ella. Una voz que decía su nombre. Como un susurro suave. Como una caricia. Como un perdón. Y por primera vez en toda la noche, lloró. No por miedo. No por confusión. Lloró por la verdad. Por lo que había negado. Por lo que había perdido. Por lo que, en el fondo, sabía que no iba a poder recuperar. El bebé no estaba allí para asustarla. Estaba allí para mostrarle. Para obligarla a ver. Porque hay recuerdos que no pueden enterrarse. Hay heridas que no se curan cerrando los ojos. Y hay noches, como esta, en las que el pasado se sienta a tu lado y te exige que lo mires de frente. Se quedó en el suelo, arrodillada, con el rostro entre las manos, sin poder dejar de llorar. No era un llanto contenido ni silencioso, era un desgarro. Como si algo dentro de ella se hubiera roto definitivamente. Como si por fin se hubiera rendido ante una verdad que había evitado durante demasiado tiempo.
La niebla cubría todo a su alrededor y el frío calaba hasta los huesos, pero no se movía. Estaba ahí, sola, en medio de la carretera vacía, enfrentando algo que ni siquiera tenía forma. El recuerdo era más real que todo lo que la rodeaba. Cuando logró levantarse, sus piernas temblaban. Caminó de regreso al auto en silencio. Al acercarse, notó algo distinto. En el parabrisas había una palabra escrita con un dedo pequeño, casi infantil. La palabra decía mamá. Sintió que el pecho se le comprimía. Se acercó más, apoyó la mano sobre el cristal y cerró los ojos. No estaba soñando. No estaba loca. Estaba recordando. Y esa palabra era su herida abierta. Su verdad. Entró al vehículo, esta vez sin apuro. No había miedo. Solo una calma dolorosa, como cuando uno se resigna a lo inevitable. El celular estaba sobre el piso, encendido. La pantalla mostraba una sola imagen, ella, sonriendo con un niño pequeño en brazos. Una foto que no recordaba haberse tomado, pero que sabía que era real. La memoria volvió en una secuencia que ya no pudo detener. El accidente. La pérdida. El silencio con el que decidió enterrarlo todo. Su decisión de no hablar más del tema. De seguir como si nada hubiera ocurrido. Arrancó el auto, no para escapar, sino para completar el círculo. Condujo sin destino claro, sin pensar, dejándose guiar por el impulso. El camino seguía igual, pero ahora ya no tenía el mismo significado. Ya no era una prisión, sino una transición. La carretera no la atrapaba. La conducía al punto que debía enfrentar. A la escena final. A la verdad más dolorosa. El sonido del motor era constante, como una letanía. No había música, ni llantos, ni voces. Solo su respiración y el crujido de los neumáticos sobre el asfalto. Después de varios minutos, las luces del auto iluminaron una curva familiar. Supo que estaba llegando. Redujo la velocidad. A los pocos metros, lo vio. El mismo punto. El mismo lugar donde lo había encontrado. El bulto sobre el asfalto. La manta. Se detuvo. Apagó el motor. Bajó. Caminó despacio, sin miedo, con los ojos húmedos pero firmes. Se arrodilló frente a la manta, con una reverencia casi sagrada. Esta vez no la tocó. No necesitaba comprobar nada. Ya lo sabía todo. El llanto volvió a escucharse, pero no era un sonido desgarrador. Era un susurro. Una llamada suave. Se sentó al lado del bulto, como quien espera junto a una cuna. El viento movía las hojas suavemente. Todo se había ralentizado. El tiempo parecía haberse detenido solo para ese momento. Miró al cielo. Oscuro. Inmenso. Abierto. Volvió la vista al frente y entonces lo vio. A pocos metros de ella, una figura emergía lentamente entre la niebla. Caminaba con paso corto, inseguro. Era un niño. De no más de 3 años. Llevaba una camiseta blanca y el cabello revuelto. No decía nada. Solo la miraba. Sus ojos eran idénticos a los suyos. Detuvo su marcha a escasos pasos de ella. No se movía. Tampoco ella. El mundo entero pareció contener el aliento. Entonces, él levantó una mano. Un gesto simple. Pequeño. Cargado de significado. Ella estiró la suya, despacio, temblando. Los dedos casi se tocaron, pero no llegaron a hacerlo. No hizo falta. En ese gesto incompleto estaba todo dicho. Cerró los ojos. Las lágrimas cayeron en silencio. Cuando los volvió a abrir, la figura ya no estaba. Solo quedaba la manta sobre el asfalto, inmóvil, como si nada hubiera ocurrido. Se levantó. Volvió al auto sin mirar atrás. Entró, encendió el motor y siguió conduciendo. El camino empezó a cambiar. Por primera vez, vio una luz a lo lejos. No era una estación, ni una casa. Era una señal. Una salida. Una forma de volver. El cielo comenzaba a aclararse, apenas. No amanecía, pero algo dentro de ella se había encendido. No era alivio. No era paz. Era otra cosa. Era una aceptación. Miró el asiento del acompañante. Vacío. Pero no sintió ausencia. Sintió presencia. Una distinta. Una que ya no exigía explicaciones. Solo memoria. En el retrovisor, por un instante, creyó ver una figura pequeña sentada en el asiento trasero. No se sobresaltó. No se giró. Solo sonrió levemente.
como quien reconoce algo familiar y querido, como quien sabe que, aunque algo se haya ido, nunca se ha perdido del todo. Condujo hasta perder la noción del tiempo. El camino ya no le pesaba. La oscuridad no era su enemiga. La noche había cumplido su propósito. La había hecho ver, recordar, sentir. Había transformado su dolor en algo más soportable. Tal vez no lo superaría nunca. Tal vez ese vacío la acompañaría siempre. Pero ahora sabía que podía mirarlo a los ojos sin esconderse. Podía decir su nombre sin quebrarse. Podía seguir, con todo el peso de la ausencia, pero también con la certeza del amor que una vez fue y que aún, de alguna manera, seguía vivo. Cuando la luz del amanecer comenzó a asomar tímidamente por el horizonte, se detuvo. Bajó del auto y se quedó de pie junto a la carretera. El frío de la madrugada le rozó la piel, pero no la incomodó. Respiró hondo. Por primera vez, no tenía miedo. Miró hacia el cielo y pensó en él. Pensó en todo lo que no dijo, en todo lo que no hizo. Pero también en todo lo que aún podía recordar. Porque eso era lo único que nunca le iban a quitar. Su memoria. Su historia. Y en medio del silencio que la rodeaba, escuchó una última vez el llanto. No fue un grito. No fue dolor. Fue un eco suave, como una despedida. Cerró los ojos y lo dejó pasar. Lo dejó ir. Porque entendió que algunas noches no son para dormir. Son para despertar. Para mirar de frente aquello que duele. Y sobrevivir. Aunque duela. Aunque quiebre. Aunque cambie para siempre. Porque el amor, incluso cuando se rompe, sigue siendo amor. Y a veces, lo único que necesita es que alguien se detenga en medio de la noche, escuche el llanto y lo recuerde.